Entonces, aquí vamos a participar un servidor, David Gómez Almaguer, el doctor Sergio Giralt, que trabajó mucho tiempo en el MD Anderson y ahora está en el Instituto Sloan Kettering en Nueva York. Cambió el calorcito y la humedad de Houston por los extremos de Nueva York. Pero como dice la canción, una vez que llegas a Nueva York, pues ya lo hiciste, ¿no? Ahora es neoyorquino, el tono de voz le ha cambiado. Y el doctor Eucario León, quien trabaja en trasplantes de la nutrición, también va a participar en esta sesión de educación en la que realmente todos nos educamos. Yo creo que incluso los profesores que revisamos el tema tenemos a veces que obligadamente salirnos de nuestro diario trajín, por decirlo así, y participamos, estudiamos, revisamos, aparte de la experiencia propia que todos tenemos. La idea es actualizar el tema, revisar, cuestionarnos. Hay muchas cosas interesantes en trasplante. Hay que recordar que el trasplante cada vez se hace relativamente más simple, que las complicaciones se detectan mejor, se atacan mejor, que tenemos numerosos antibióticos que nos ayudan a prevenir y luchar contra las infecciones, y por lo tanto es algo que se ha ido relativamente simplificando. La idea es que después de este simposio todos tengamos en la mente que hay que tratar de decidir claramente a quiénes vamos a trasplantar y en qué momento, y no estar esperando que el enfermo esté realmente muy complicado, con una enfermedad muy avanzada para hacerlo. Es la idea. En cuanto a leucemias, el doctor Eucario León y un servidor vamos a tratar el tema, y el doctor Giralt nos va a hablar algo de cómo él vislumbra el trasplante en situaciones no tan privilegiadas, ya que él ha estado en contacto y tiene mucha experiencia en el mundo latino, que no está bien desarrollado en Latinoamérica, con su experiencia internacional y en un país con recursos abundantes como Estados Unidos. Muy bien, vamos a empezar entonces. La leucemia aguda entonces es una enfermedad que es probablemente la más difícil de enfermedades neoplásicas con las que uno tiene que enfrentarse. Muchos oncólogos que tratan algunas neoplasias hematológicas con la leucemia aguda simplemente no quieren saber nada. Incluso sé que en Estados Unidos algunos oncólogos, por ejemplo, que trabajan en medicina privada, cuando les toca ver una leucemia, la refieren a alguna institución, ya que enfrentarse a ella es bastante complicado. De hecho, cuando yo decidí que iba a hacer algo de trasplantes, un médico que hacía trasplantes en Dallas me hizo un comentario: si tú tratas mieloblásticas y te va más o menos bien, puedes hacer trasplantes, porque dar quimioterapia en una mieloblástica es una aventura, ¿verdad? Todos lo sabemos, es muy complicado, y el enfermo se pasa a veces más tiempo neutropénico y a veces en situaciones más desfavorables que con un trasplante. Entonces, y a excepción de algunas leucemias como esta M3, que ha sido revolucionada, el resto de las leucemias agudas, contra el resto de las leucemias agudas, a excepción de algunos casos en niños, no tenemos realmente armas muy importantes. Ya sabemos, empezando con la leucemia aguda mieloblástica, cómo se trata esto, el famoso 7-3, que sigue siendo todavía el esquema ideal, y la continuación de quimioterapia, en la cual muchos ponemos el trasplante alogénico al final. La idea es ver el día de hoy si realmente el trasplante puede o no estar en un lugar anterior, y esa es más o menos la tendencia a la que yo quiero llevarlos, convencerlos de que sí debería estar, especialmente cuando hay un donador. Cuando no hay un donador es donde uno podría tener otras opciones, pero a veces uno ve familias en las que hay 5 hermanos, el enfermo está en recaída con la leucemia y ninguno ha sido estudiado. O sea, visto, bueno, ¿por qué no se pensó en el trasplante a tiempo?
Esta curva de supervivencia se ve bonita. Probablemente es porque en esta curva en que están vivos pacientes con leucemia aguda mieloblástica, algunos han recaído u otros han sido trasplantados. Pero esta curva de mayores, en las que la mayoría no son trasplantados, es más o menos la realidad con la que nos estamos viviendo. Y esta otra que vemos acá, no se ve tan mal, un 35, 40%, pero hay un grupito ahí de enfermos que han sido rescatados o han sido trasplantados. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Realmente, ¿cuánto vive un paciente con leucemia mieloblástica? La inmensa mayoría de los enfermos con leucemia mieloblástica en la actualidad, jóvenes y adultos todavía, si no se trasplantan, se van a morir. Esa es una realidad que creo que todos palpamos, todos conocemos. Hay unas preguntas que uno se puede hacer para saber qué pasa con el trasplante en este momento, o deberíamos hacernos. ¿Es la mejor opción curativa? Si lo es, todos deberíamos buscar rápidamente un donador, idealmente relacionado, por lo menos todavía en la actualidad. Otra pregunta sería, ¿a quiénes vamos a trasplantar y en qué momento? La otra pregunta, ¿esto es válido para ambas leucemias, por lo menos en los adultos? Para los dos tipos, porque tradicionalmente uno ve leucemia aguda mieloblástica, trasplante es algo más o menos atractivo. Linfoblástica no, la linfoblástica es tranquila, le damos vincristina, prednisona, antraciclinas, X y Perceval, lo que ustedes usen, y más o menos. Lo que pasa es que es un espejismo. El más o menos sabemos que muchos pacientes con leucemia linfoblástica de adultos van a recaer, y cuando recaen ya es quizás más difícil en esos pacientes rescatarlos con un trasplante que a las leucemias agudas mieloblásticas que recaen. Y la otra pregunta, ahorita importante, ¿tengo que dar mucha quimioterapia? ¿Tengo que soportar a un enfermo hospitalizado 30 días? ¿Tengo que luchar contra la mucositis? ¿Tengo que usar la inyección parenteral? ¿Tengo que agredir sus tejidos más de lo razonable? Y esa es la otra pregunta. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Realmente qué necesito hacer? Ahora, hay guías, ¿verdad? ¿Qué dicen las guías? Que los casos de buen pronóstico, como estos que están aquí, pues son individuos que probablemente con quimioterapia mieloblástica les va a ir muy bien. Eso es cierto, y quizás el trasplante alogénico en estos pacientes sea muy parecido, muy similar a la quimioterapia. Quizás la pregunta sería si hubiera algún otro factor de riesgo como edad, cifra de leucos, etcétera, algún otro factor paralelo de esos tradicionales que no hizo remisión con el primer ciclo de quimioterapia, tú podrías considerar que aún en esos pacientes el trasplante podría ser una opción. Ahora, ¿por qué trasplantar a un paciente con leucemia aguda mieloblástica en primera remisión? Pues porque es el mejor tratamiento que tenemos, ¿verdad? Entonces, no debemos esperar, en mi opinión, a que el paciente recaiga. Si tú tienes un enfermo que tiene un donador, tú deberías intentar que ese paciente se trasplantara. Si tú identificas un individuo que tiene 4 o 5 hermanos con leucemia aguda mieloblástica, al mismo tiempo que lo estás tratando para lograr la remisión, deberías buscar que el enfermo consiga un donador. Ahorita está bien demostrado que realmente si tú logras remisión con un ciclo de quimioterapia, ya no tienes que dar ni siquiera consolidación. Es prácticamente lo mismo dar consolidación que trasplantarlo en ese momento. Eso te ahorra dinero, te evita otro proceso de citopenias, te evita riesgos porque algunos enfermos pueden morir en la consolidación, y entonces te debes ir directamente al trasplante. Lo lógico es que en las semanas en que estás dando la quimioterapia, tú tuvieras ya la búsqueda del donador si tienes acceso a potenciales candidatos para donar. Y aquí se ve en este estudio alemán de 822 pacientes que los que tenían donador les fue mejor que los que no tenían. Es interesante. Y en este estudio es curioso. Es un estudio alemán y austriaco de más de 800 pacientes. Y en este caso en particular, no hubo diferencia si usaron quimioterapia de intensidad reducida que si usaron quimioterapia mieloablativa. No tuvo ninguna diferencia. Les fue mejor en este estudio a los que tienen un hermano donador que los que tuvieron que usar haploidénticos o cordones, y los que usaron donadores
idénticos pero no relacionados tuvieron una evolución casi idéntica que la de los hermanos, pero en cordón y eplodéntico no fue el mismo resultado. Ya. Este estudio, el anterior era otro diferente, este es el austriaco.